¿Qué tal? Vamos a hablar hoy día de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, trabeculectomía e implantes filtrantes. No tengo ningún conflicto de interés con la presentación, así que le damos con el tema. A pesar de tener mejores herramientas, exámenes, medicamentos, láseres y cirugía, como hemos visto en la evolución histórica, los resultados finales en los pacientes con glaucoma no son tan alentadores. Este es un estudio del 2012-2014 que muestran que al final de la evolución el 42% de los pacientes están ciegos de un ojo, e incluso el 15% de los pacientes están ciegos de ambos ojos cuando termine la evolución, considerando que pasan en esta condición aproximadamente 2,5 años. Imagínense el costo que significa para los sistemas de salud, la familia, etc. Y eso es básicamente por el algoritmo tradicional, digamos, del tratamiento del glaucoma, en que tenemos en un comienzo en los medicamentos y en los láseres como tratamiento para los glaucomas leves a moderados, y para los glaucomas graves ya trabeculectomía y tubos. Pero hay un segmento intermedio, como vemos ahí, en los pacientes moderados, en que esto presenta ciertas limitaciones. Los medicamentos, siempre hay que preguntarse hasta cuándo y cuántos. Lo que sabemos es que la adición de un tercer y un cuarto medicamento para el tratamiento del glaucoma, al comienzo, por supuesto, se observa un beneficio, pero si seguimos a estos pacientes en los cuales le hemos agregado un tercer o un cuarto medicamento, al año, fíjese todo lo que se ha perdido, quedando un efecto en aproximadamente el 14% de los pacientes. A los 2 años de que los pacientes tienen que empezar con una tercera o cuarta droga, más o menos el 40% de ellos llegan a cirugía filtrante. Por tanto, cuando el paciente no controla con 2 drogas, tenemos que empezar en ellos a plantear una cirugía. Y el tratamiento médico con este esquema para muchos pacientes se queda corto. Por otro lado, cuando miramos los resultados de la trabeculectomía de los tubos, vemos que el principal problema son las complicaciones y la sobrevida. Alrededor de un 46-48% de sobrevida para las trabeculectomías cuando consideramos un plazo de 5 años al realizar estudios que comparan resultados en realidad metaanálisis. Por lo tanto, la sobrevida y las complicaciones de este tipo de cirugía obliga a buscar alternativas. El tratamiento quirúrgico tradicional para muchos pacientes es mucho. Como dice mi amigo Kuldev Singh, estamos pasando por un periodo que él lleva con mucha gracia el renacimiento del glaucoma. Como les decía, avances importantes en perimetría y en exámenes de imágenes, nuevos agentes farmacológicos, pero fundamentalmente la evolución de la cirugía catarata como un procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Y esto, a su vez, permite la introducción de nuevos procedimientos quirúrgicos que se pueden asociar a la cirugía de catarata, como vamos a ir viendo. La FACO, sabemos que tiene un importante rol. Tiene una temporalidad y un pronóstico, como vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando uno hace una trabeculectomía en un paciente pseudofáquico, el resultado es el mismo que cuando está fáquico. Por lo tanto, la pseudofaquia no empeora el pronóstico, lo que hace pensar que es mejor hacer la FACO antes, porque además va a permitir en el caso de complicaciones un manejo mucho más fácil, digamos. La cirugía de catarata, por el contrario, cuando se hace en ojos que tienen una trabeculectomía funcionante, aumenta el riesgo de falla, por lo tanto la FACO después no es una muy buena alternativa. Y además, también tenemos que saber que más o menos el 30-50% de los pacientes operados de trabeculectomía desarrollan catarata visualmente significativa en un plazo de 5 años, por lo tanto la trabeculectomía antes tampoco es una buena alternativa. La recomendación aquí es no dilatar la cirugía de catarata. Esto es como nota aparte, la cirugía de catarata en los tubos que están funcionando, que están bajando la presión y que están logrando controlar al paciente, no afecta el control de la piel, no influye de ninguna forma. Así que ese es un punto positivo para los tubos. La cirugía de catarata disminuye la presión intraocular, no como antes que se pensaba, antes digamos, el pensamiento general era que era una baja de presión que era bastante menor y por un tiempo bastante corto. Como vemos acá, estamos siguiendo pacientes por tiempos cada vez más largos y las disminuciones de presiones son bastante significativas, especialmente en los pacientes que tienen presiones altas, como vemos en el gráfico de la izquierda, seguidos por periodos tan largos como 10 años.
Sí, no hay que olvidarse que cuando uno opera a un paciente que tiene glaucoma de cataratas, le hace una facomulsificación, hay un riesgo de hacer un pico de presión en aproximadamente el 17,5% de los pacientes, y esto es muy importante de tener en cuenta, puesto que este pico se produce fundamentalmente durante el primer día, durante las primeras horas postoperatorias, por lo tanto muchas veces nosotros nos perdemos esto. No lo vemos porque controlamos a los pacientes al día siguiente. Por lo tanto, la recomendación aquí en los pacientes que tienen glaucoma y se van a someter a cirugía de catarata es usar acetazolamida oral preventiva. La recomendación es administrarla 1 hora antes, con lo cual vamos a lograr que la presión no presente, o sea, se presenten estos picos de presión con mucha menor frecuencia dentro de las primeras 24 horas post de la cirugía. Y también hay que tener en cuenta que los pacientes que se operan de catarata tienen mucho más tasa de aumento de presión en el día postoperatorio 1 cuando se compara residentes versus cirujanos staff con mayor experiencia. Por lo tanto, la recomendación es especialmente válida para ustedes que están partiendo con la cirugía, puesto que estos pacientes en general presentan algunas dificultades extras que hacen que la cirugía, cuando uno se enfrenta por las primeras veces a ella, sea bastante más dificultosa que una catarata regular, con lo cual aumentan estos riesgos. Si miramos específicamente los glaucomas por cerro angular, vemos acá una serie de trabajos, muestro aquí el más importante, que un paciente que está médicamente controlado en su glaucoma por cerro angular primario, la FACO y la FACO-TRAVE tienen el mismo efecto en controlar la presión, por lo tanto en estos pacientes sería suficiente hacer la FACO. Y si miramos los pacientes que no están controlados médicamente, la FACO-TRAVE solamente agrega 2 milímetros adicionales de disminución de presión cuando se compara con la FACO aislada. Por lo tanto, en estos pacientes también sería válido pensar de hacer solamente la FACO en un comienzo. Bueno, y si niculisis se aplica, y pensar en la posibilidad de agregar algún medicamento tópico y tratar de dejar la trabeculectomía para una segunda oportunidad. La extracción de cristalina clara en los pacientes con glaucoma por cerro angular primario también ya se ha, digamos, zanjado esta discusión con la aparición del estudio ILU, que muestra que tiene una evidencia robusta que muestra que la cirugía de cristalina clara está asociada con un mejor, digamos, clínica y con outcomes reportados por los pacientes mejores. Hablemos también de que tiene un mejor costo-beneficio. Aquí sí tenemos que recordar que estamos hablando de pacientes con cerro angular primario y glaucoma por cerro angular primario, con presiones mayores de 30 milímetros de mercurio. Lo que sí hay que tener en claro también, según este estudio, en que se hace, digamos, una revisión de los resultados, es que la cirugía, como les decía previamente, es más dificultosa desde el punto de vista técnico y tiene que ser realizada por cirujanos con experiencia, con mucha experiencia, y que tengan de alguna forma dominado el procedimiento para poder lidiar con las potenciales complicaciones, ya que estamos hablando de pacientes con visiones normales y cristalinos que son absolutamente transparentes. Y lo más importante a lo que quería llegar es que esta aparición de la catarata como una herramienta permite que se le asocien procedimientos, ya sea la endociclofotocoagulación, por ejemplo, o los famosos procedimientos MIX, como vemos aquí varios ejemplos. El concepto de MIX fue acuñado en 2012 por estos dos autores que están ahí, que es el doctor Aita Ahmed y el doctor Hadi Said, en que describen básicamente un procedimiento que es por una microincisión al interno con trauma mínimo, que es eficaz, que tiene un alto perfil de seguridad y que permite una recuperación muy rápida. Lo más importante del concepto es esto, es el alto perfil de seguridad, porque estamos ofreciendo cirugías a pacientes que están cursando en ese momento con un glaucoma leve a moderado. Por lo tanto, son pacientes que tienen, en general, muchos años por delante, y por lo cual lo que le ofrezcamos tiene que tener una baja frecuencia de complicaciones potenciales a lo largo del seguimiento, ya que este seguimiento se va a prolongar por toda la vida. Los primeros MIX que se realizaron fueron procedimientos en el canal de Schlemm, y estos lograban una disminución de presión moderada, por lo cual
se asociaban, como les decía, a glaucomas leves a moderados. El primero que se aprobó fue el iStent, que se aprobó por la FDA en junio del 2012, y que mostraba una reducción aproximada de 6 milímetros de mercurio, y el cual uno ve, y lo que los trabajos muestran, es que mientras mayor número de iStent, mejor resultado. ¿Qué quiero decir con eso? Que 2 es mejor que 1, y que 3 es mejor que 2. Y esto básicamente es porque el stent puede no ser continuo, por lo cual se van a requerir varios stents para comunicar los distintos compartimentos del canal de stent con la cámara anterior y así disminuir la presión. Otro, en el cual estuve directamente involucrado en su desarrollo, que fui el primero en poner en humanos en el mundo en el año 2008, es el IRUS. Ustedes van a empezar a escuchar mucho de él, puesto que el laboratorio Ivantis fue comprado por Alcon, y en los próximos años se van a empezar a desarrollar probablemente trabajos a nivel local para poder ver la respuesta de nuestros pacientes. Este dispositivo es súper interesante y tiene, digamos, 3 mecanismos potenciales. Uno es conectando directamente el inlet del stent a la cámara anterior, rompiendo la resistencia del trabéculo, y a la pared interna, porque comunica la cámara anterior con múltiples colectores. Y a su vez, el tercer punto y el más importante y novedoso es que, como es un sistema de andamiaje, mantiene dilatado el Schlemm, evitando el colapso del Schlemm y la herniación de los endotelios a los colectores, que es lo que los trabajos muestran que se observa en los pacientes con glaucoma. Como ven ahí, el endotelio está protruyendo hacia los colectores, y después de un tiempo, cuando está ese crónico, se fibrosan e impiden que esto funcione. Aquí están los resultados al año. Como ven, baja más la presión que la FACO aislada, usan aproximadamente un 60% menos de medicación que cuando se hace la FACO aislada también, y un 78% de los pacientes a los 2 años no están usando nada, y es suficiente con la cirugía de FACO más IRUS. A los 3 años, muestra importantemente, que este es un dato que no es menor, que no hay diferencia en el recuento endotelial entre ambos grupos, y a esos años también la cirugía incisional en estos pacientes es 6.5 veces menos que cuando se hace una FACO aislada. Y a los 3 años también el 73% de los pacientes están sin usar medicación. Estos son los resultados a 5 años, 5 años de seguimiento de los mismos pacientes, en los cuales se mantiene que no hay diferencia en el recuento de células endoteliales, y el riesgo de una intervención quirúrgica mayor para glaucoma es de 6% de los pacientes de FACO aislada versus un 2.4% en los pacientes con IRUS. Si quieren saber todo lo que se ha hecho, pueden revisar esta revisión de Cochrane, que se publicó el año 2020, y el autor es nuestro conocido, que es el doctor Francisco Tarola, que empezó este trabajo cuando estaba en el Murphy's. Este efecto, digamos, modesto en la presión hace que surja este concepto también, que es un poco gracioso, y voy a tratar de aclararlo, que es de MEX, que se habla de MEX, cirugía para glaucoma mínimamente efectiva. Y esto es porque se está haciendo una comparación que no es justa. Estos mix que van al canal de Schlemm no se pueden comparar con el resultado y con la disminución de presión que uno espera de una trabeculectomía. Disminuye la PIO, es verdad, pero en forma modesta, pero significativa. Y lo más importante aquí es que mejora la calidad de vida, que disminuye el uso de medicamentos y que mejora el pronóstico de una eventual cirugía filtrante en el futuro. ¿Por qué ocurre esto? Tenemos que considerar que el canal de Schlemm no es un sistema de cañerías, como vemos aquí, de tuberías, sino que es un sistema que es eminentemente activo. Está vivo. Por lo cual, para funcionar deben tener un sistema, para que estos procedimientos, estos mix que van a canal de Schlemm funcionen, deben tener un sistema de drenaje desde el Schlemm hacia afuera que no tenga un daño avanzado. Porque si tiene un daño avanzado, tiene un glaucoma crónico de alta, digamos, de largo evolución, va a ser muy difícil que o un IRUS o una stent logren bajar la presión. El reflujo sanguíneo que uno consiga al descomprimir la cámara anterior durante la cirugía catarata nos va a dar una idea de cuán comprometido está ese sistema. Si bajamos la presión y hacemos una colonoscopia y vemos que hay un importante reflujo, podemos estar seguros que el procedimiento que hagamos va a funcionar. Por el contrario, si bajamos la presión del ojo, hacemos la colonoscopia y no se marca el Schlemm
con sangre, lo más probable es que ese sistema o se marca de forma parcial o muy reducida, ese sistema no está funcionando propiamente como corresponde. Estamos hablando de un daño crónico avanzado. Los mix han ido cambiando. Han ido cambiando y se han ido expandiendo. A la definición del 2012 ya no es la misma, y surgió otra definición que se publicó aquí en el Glaucoma Today en el año 2016, en que vemos que se habla ya de procedimientos que son ab interno o ab externo, con o sin disección de la esclera y con mínima o no manipulación de la conjuntiva. Ya estamos hablando de otro concepto, hemos ampliado la frontera, y como vemos aquí, hoy en día hay 3 niveles de intervención: el canal de Schlemm, donde tenemos básicamente el iStent y el iDRUS, el pase supracoroideo, con el CyPass que ya no se usa, y el iStent supra y el mini-JEC, que es la nueva esperanza para esta vía, y el espacio subconjuntival con el Pressure Flow y el SEM de Allen. Dentro de esto es súper interesante el GAT. ¿Cómo nace el GAT? El GAT nace como una cirugía que está enfocada para el tratamiento del glaucoma congénito. En el fondo, disminuir las exposiciones de los niños a anestesias múltiples, que es lo que se ve con la gonotomía y la trabeculotomía. Y aquí se partió haciendo con este catéter, que es el catéter de iTrack, que se utilizó primero para hacer trabeculotomía, y una vez que se empezaron a ver los resultados buenos de la trabeculotomía, se planteó hacerlo ab interno bajo visión conoscópica directa, y aquí lo que se consigue es lograr una intubación en 360 grados del Schlemm. Como vemos ahí, se recuperan los dos finales, el proximal y el distal, y luego traccionando vamos a lograr una apertura del canal en 360 grados. Esto llevó a la evolución de hacer lo mismo con una sutura de Prolen. ¿Por qué hacerlo con una sutura de Prolen? Porque el iTrack cuesta $1000 y tiene single use, y la sutura de Prolen cuesta una ínfima fracción de ese valor y permite obtener un resultado que es absolutamente comparable. Aquí vamos a ver cómo logramos la intubación utilizando un Schlemm modificado, un Prolen modificado. Vamos a hacerlo correr hasta que logramos la recuperación por el otro lado del otro segmento, y aquí, con fines digamos didácticos, vamos a mostrar bajo visión conoscópica cuando terminamos de traccionar este Prolen, y vamos a ver aquí cómo el Schlemm se abre al traccionar el Prolen. Fíjense aquí, creo que aquí empieza el momento de la tracción. Fíjense ahí cómo va traccionando y abriendo, logrando comunicar el canal en 360 grados a la cámara anterior, y con eso la disminución de la presión intraocular. Estos resultados en niños que son muy buenos y que logran disminución de presiones que son a muy largo plazo, y un uso muchísimo menor de medicamentos, y una indicación de cirugía y anestesias generales mucho menor, se pasó a los adultos. Este es un ejemplo solamente a mostrar que este es un niño que le habíamos hecho una gonotomía a los 9 meses de edad. Posteriormente la presión empezó a subir, le hicimos un GAT con Prolen a los 3 años, en los 250 grados restantes que tenía de su Schlemm que no se había tocado, y este niño, luego de 60 meses de seguimiento, ahora tiene 8 años, está en segundo básico, tiene presión de 10 en su ojo izquierdo, con una vida y una visión absolutamente normal, utilizando solamente monocross una vez al día en la tarde. Para mí personalmente el GAT es la cirugía de elección en el glaucoma congénito. Como les decía, estos buenos resultados permitieron extrapolarlo a los adultos, y aquí vemos un GAT en 360 grados que se logra el 80% de las veces en un paciente que, como ven ahí, que está con el lente puesto, que se acaba de operar de catarata, se hizo una cirugía combinada, y hay un 20% de las veces en que el Schlemm es discontinuo, como les había dicho, y que en estos pacientes uno puede hacer la apertura del Schlemm idealmente en un mínimo de 180 grados y sin completar los 360, como vemos acá, como vamos abriendo y logramos la apertura de los 180 grados. ¿Qué eso tiene de importante? Que los estudios y los trabajos, tanto en vivo como en laboratorio, muestran que en adultos
Un tratamiento de 180 grados tiene resultados que son absolutamente comparables a los tratamientos de 360 grados, y esta disminución de la zona de tratamiento conlleva un potencialmente mejorado perfil de seguridad. Los otros espacios están ocupados, como les decía yo, como con los procedimientos que se realizan en el espacio supracoroideo, como a través del SIPAS, que ya no se puede usar, básicamente porque tenía un muy buen resultado en bajar la presión, incluso con presiones de un dígito, pero tenía un problema en los recuentos de segundos endoteliales, que se vio que bajaban mucho, y eso hizo descontinuar su uso. Pero cuando uno estudia y revisa los datos como yo en profundidad, se ve que era un problema de la técnica. Cuando no se dejan anillos visibles, la pérdida de segundos endoteliales es absolutamente comparable en los controles, pero cuando se dejan 3 anillos visibles, como en este caso, se logran cifras tan altas, como les decía, como un 10% de pérdida de células endoteliales, lo que hace que probablemente en algún momento esto va a resurgir. Ahora, lo que se está partiendo de los estudios, ya se han publicado varios resultados, este sistema que es el mini-jet de iStar, en que consiste de comunicar ese digamos, dispositivo, el espacio supracoroideo con la cámara anterior. Se ha visto que hay una reducción importante, hasta un 50% de la presión intraocular a los 2 años, y sin una disminución en el recuento de las células endoteliales. Como vamos a ver aquí, cuando se termine de lavar esa sangre, esa es la posición final del stent, que produce la comunicación, y por medio de esos microporos que tiene, evita que se colapse. Y por último están los procedimientos que van al espacio subconjuntival, que esto sí es muy interesante, son muy buenas noticias, puesto que como habíamos visto, los primeros MIGS se consideraban solamente para los glaucomas leves moderados, pero con estos nuevos MIGS que van al espacio subconjuntival, por los llamados MIGS que forman ampolla, se pueden tratar glaucomas graves. Tenemos los dos ejemplos, uno que es el SEN de Allergan, que se comunica la cámara anterior con el espacio subconjuntival desde dentro hacia afuera, como van a ver en el video. Se inyecta, ahí aparece el stent desde dentro hacia afuera, y eso se comunica, las dos cámaras, y fíjense cómo posteriormente forman ampolla. Tiene las mismas complicaciones de la trabeculectomía porque va a tender a cicatrizar. Y la otra técnica que vemos acá es el pressure flow, que también produce la misma comunicación de la cámara anterior con la espacio subconjuntival, pero realizado desde afuera hacia adentro. Como vemos aquí, se hace un túnel intraescleral, que después con una aguja conecta eso con la cámara anterior, y posteriormente que se ha hecho esa conexión, se introduce el pressure flow en la cámara anterior, comunicando ese espacio. Por su lumen interno, el flujo que se produce a través de ellos es muy bajo. No tan bajo como para no bajar la presión, de hecho baja la presión súper bien, pero bajo en el sentido de que no produce, o son muy poco frecuentes los aplastamientos de la cámara anterior, lo que lo hace un procedimiento mucho más seguro, y como es uno de los objetivos principales de la cirugía mixta. ¿Cuál es el futuro? Lograr estrategias para mejorar el resultado y mejorar los diseños, como vemos acá, por ejemplo, este scan 3D del sistema de colectores, que va a permitir saber dónde poner los stents, puesto que ahora solamente lo podemos hacer como se veía en el video de arriba a la derecha, por ejemplo, utilizando azul de tripán y logrando la tinción de estos sectores. Es importante el análisis económico, puesto que todavía son bastante caros. Si lo miramos el concepto general, estamos hablando de $1000 por cada uno de ellos. Pero si miramos también qué va a ocurrir en el futuro, esto es un dato que se obtuvo pre-pandemia, digamos, si uno se fija cómo van a ir subiendo los distintos tipos de investigación, y el porcentaje de inversión y crecimiento de mercado, más o menos un 6% parejo en todos los insumos y devices de oftalmología, salvo en lo de glaucoma, en que el crecimiento de mercado se espera que sea alrededor de un 30% para el 2023. Por tanto, el algoritmo cambió, asociado a la FACO, nos permite hacer mix que van a disminuir la presión, van a mejorar la calidad de vida, disminuir el uso de medicamentos y mejorar el pronóstico de una eventual cirugía filtrante, y va a permitir de alguna forma personalizar el tratamiento, hacerlo más seguro y reservar las trabeculectomías y los tubos en pacientes que tengan, en los que previamente se hayan agotado todos los otros esfuerzos
y no se pueda utilizar o se hayan agotado las herramientas por lo que habíamos conversado previamente de sus potenciales, digamos, complicaciones y dificultades a largo plazo. Recordemos los 3 niveles que nos van a permitir alargar o expandir su área de influencia, partiendo de los glaucomas leves, moderados, e incluso llegando a los severos cuando hablamos de los MIGS que van dirigidos al espacio subconjuntival. Esta es la recomendación para esta parte. Acostúmbrense a hacer colonoscopías intraoperatorias. Las pueden hacer en cualquier cirugía. Al final de esta, hacer la colonoscopía, acostumbrarse a la presión que hay que hacer sobre la córnea para no deformarla y poder tener una visión lo más adecuada posible, y aprender a familiarizarse con las estructuras y con las posiciones tanto de la cabeza como de los instrumentos. Yo creo que ese es un muy buen punto de partida, porque yo diría que el punto limitante y lo que limita la curva de aprendizaje en los procedimientos son sus capacidades de hacer colonoscopia. La trabeculectomía, que es lo segundo que vamos a hablar hoy día, si uno lee el trabajo de Kearns, el trabajo original del año 68, es súper interesante, por lo que él pretendía era sacar un pedazo de trabéculo, o sea, como dice el nombre, hacer una trabeculectomía, y a través de esto, comunicar la cámara anterior directamente con el Schlemm, o sea, lo que hacen los MIGS los MIGS angulares. De hecho, en el trabajo original, cuando ustedes miran, se consideró como fracaso aquellos pacientes en los cuales se formó una ampolla, como la que vemos arriba a la derecha. Pero la cirugía fue cambiando, y ahora lo que se pretende es formar una ampolla que permite la filtración. Una de las primeras preguntas que surge es dónde. Hay principalmente 2 formas de hacerlo, que es los flaps basados con base Fornix, que es el superior, y los con base limbo, que son los inferiores. Hay razones para uno y para otro, y hay defensores de lo uno y lo otro. Cuando se compara, como por ejemplo en este trabajo, la evaluación cuantitativa de la evidencia, tanto por el tipo de estudio como por los resultados, no se logra determinar ninguna diferencia a favor del uno y el otro, y fíjense que está absolutamente en cero digamos, el subtotal. Pero sí, cuando se hizo esta revisión sistemática de Cochrane, lo que se encontró, sí, como una diferencia significativa, es un mayor riesgo de cámara anterior aplastada en el grupo de base limbo. Yo personalmente partí haciendo base Fornix, después me cambié a base limbo, y ahora nuevamente hace muchos años volví a base Fornix, porque me permite un mayor control y, como dice ahí, un menor riesgo de tener una cámara aplastada. ¿Y por qué es importante partir así con los detalles y todo? La cirugía la van a encontrar descrita en todas partes, pero lo importante es pensar y incorporar los conceptos que hay detrás de la cirugía para poder mejorar los resultados, porque la mejor trave es la que prevé y evita las complicaciones, y así se mejora la sobrevida. La falla de la trabeculectomía es una cosa frecuente. La falla precoz es más o menos entre el 10 y el 40, y la tardía 50% más, y se debe fundamentalmente a fibrosis conjuntival, a fibrosis episubescleral, a la encapsulación, como los quites de Tenon, por ejemplo, y a la obstrucción interna por iris, como vemos en la fotografía de abajo a la derecha. Los distintos trabajos muestran esta tasa de falla. En los expertos en glaucoma tienen tasas de falla mucho menores, pero lo que muestra la literatura es que una tasa de falla alrededor de un 50% a 5 años, que es bastante alto si ustedes lo piensan. Y la idea es tratar de personalizar los tratamientos para lograr una disminución de esa tasa de falla y lograr además un mínimo riesgo de progresión en los pacientes, para mantener un nivel seguro en que no tengan progresión y no tengan hipotermia, con todas las dificultades que esto trae. Si miramos acá este análisis de costo-efectividad que presentó el doctor Penco también hace mucho tiempo, pero que es una idea muy, muy interesante, lo que muestra ahí es que un procedimiento quirúrgico bien hecho, como una trabeculectomía, por ejemplo, tiene un costo total de seguimiento de 22, cuando un seguimiento de 20 años, 22.5 años, un costo total de $6.725. Si se hace un tratamiento fundamentalmente médico o con láser, el costo es
alrededor de $16.000. O sea, esto se inclina a favor del tratamiento quirúrgico, si se logra hacer de una forma segura y que tenga muy pocas complicaciones. Pero fíjense que lo peor desde el punto de vista de costo-efectividad es hacer un tratamiento quirúrgico que no funcione. Eso, por supuesto, es lo más caro y es lo que tenemos que tratar de evitar. La trabeculectomía se puede lograr obtener esa morfología con buenas presiones, y aquí vamos a hablar de 5 cosas puntuales que de repente no se tratan tan frecuentemente. Lo primero, al momento de la cirugía de catarata, como habíamos visto al principio, hacer la FACO precozmente baja la presión ventricular, disminuye el riesgo de falla de la trave, porque funcionan mejor las traves cuando, o sea, no tiene más riesgo de fallar una trave cuando el paciente está pseudofágico, y permite manejar mejor las complicaciones. Y además, el hacer una FACO precoz permite asociar estos procedimientos que hemos hablado de los MICS, con lo cual podemos postergar aún más la cirugía perforante. Por lo tanto, no dilatar la cirugía de catarata. La preparación conjuntival es fundamental. Tenemos que acordarnos que nuestros pacientes con glaucoma tienen una prevalencia de enfermedades de superficie de un 60% aproximadamente entre ojo seco y difusión de las glándulas de Meibomian. Y de esa, un 27% es una enfermedad de superficie ocular grave. Esto dado por el uso crónico de medicamentos. Por lo tanto, es muy importante hacer una preparación preoperatoria de la conjuntiva en los pacientes que tienen la conjuntiva en muy mal estado, incluso un mes antes de la cirugía, para poder favorecer mejores resultados. Después te lo podemos revisar, les puedo dar la referencia si lo necesitan, para ver los distintos tipos de manejo. Hay que acordarse entonces siempre de preparar el ojo antes de la cirugía para mejorar el resultado. El uso de esteroides, tenemos que recordar que los esteroides actúan a distintos niveles en la cascada de la inflamación y son una herramienta fundamental para modular la cicatrización de la herida después de la cirugía de glaucoma. Lo típico, lo que uso yo por lo menos, es usar corticoides cada 2 horas al comienzo para prevenir la proliferación de fibroblastos, y después disminuyendo gradualmente por un periodo que puede llegar hasta 3 meses después de la cirugía. Esto ha mostrado que mejora el pronóstico en forma significativa de la cirugía de glaucoma. No debemos temer en estos pacientes a los corticoides. Y esto también da otro refuerzo a la cirugía de catarata lo más precoz posible, porque si el paciente ya está operado, los corticoides no tienen el riesgo asociado de desarrollo de catarata. El tratamiento del dolor. Esto es muy interesante. Durante mucho tiempo se ha hablado y se sabe que la inflamación provoca dolor. Pero ahora se le ha puesto mayor énfasis en que el dolor por sí solo provoca inflamación. Como vemos después de la noxa, la liberación del péptido relacionado a la calcitonina provoca vasodilatación, mayor permeabilidad capilar y mayor producción y liberación de mediadores inflamatorios, lo que va a llevar a una importante inflamación. Por tanto, aquí la recomendación es utilizar antiinflamatorios no esteroidales tópicos para disminuir el dolor a lo menor posible, y con eso disminuir la respuesta inflamatoria que viene por esa vía. Mi recomendación es usar ketorolaco tópico 3 veces al día. Y lo otro que no debemos olvidarnos nunca es enterrar siempre la sutura y no dejar los puntos hacia afuera, porque las suturas hacia afuera van a provocar inflamación, van a provocar dolor del paciente, dolor importante del paciente, y con eso vamos a tener mayor inflamación. Lo que recomiendo entonces es ese régimen de usar ketorolaco sublingual, un ketorolaco sublingual de 30 miligramos que se usa una vez al día, que es bastante cómodo, que uno puede partir el día antes de la cirugía, por unos 5 días, funciona muy bien, y es asociarlo a ketorolaco tópico, como les decía, 3 veces al día en un paciente que no hemos asegurado de no tener suturas al aire. Tratar el dolor y disminuir la inflamación es una cosa fundamental. Y finalmente el uso de Avastin. El uso de Avastin ha demostrado ser muy efectivo en lograr ampollas de una configuración mejor. El anti-VEGF actúa a ese nivel de la cicatrización, bloqueando esa vía, y la recomendación es usar
inyecciones intracamerular de 0.125 miligramos de Avastin, aunque los que mejoran, digamos, el éxito, disminuyen la necesidad de needling postoperatorio y ampollas menos vascularizadas. El Avastin, cuando se compara con mitomicina en los trabajos que ustedes pueden revisar, ahí está la referencia, es tan efectivo como la mitomicina. Avastin y mitomicina funcionan súper bien, pero la combinación es más efectiva que el uso de cada uno por separado. El Avastin se pone directamente la dosis en la cámara anterior a través de la paracentesis al final de la cirugía. Usar Avastin para mejorar resultados es lo último que les podría recomendar. Por lo tanto, fácilmente podemos, utilizando estos conocimientos, tratar de hacer que nuestras ampollas y nuestra cirugía funcionen mejor. Preparar la conjuntiva, acordarse siempre que la conjuntiva de estos pacientes no están en un muy buen aspecto, ni en una muy buena forma, por lo menos el 60% de ellos. Tratar de prevenir el dolor para disminuir la inflamación, la respuesta, digamos, fibrótica. Usar racionalmente los esteroides, acordarse que la disminución y la suspensión tiene que ser en un tiempo muy largo para tener un efecto modulador en la forma de la ampolla. El uso de los anti-VEGF como el Avastin ayuda y mejora los resultados en estos pacientes. Y lo que ya he repetido muchas veces y no voy a cansar de decirlo, no dilate la cirugía de catarata de los pacientes con glaucoma, pues es una herramienta que permite y que entrega un montón de ventajas en nuestro arsenal terapéutico. Eso es lo que no queremos, eso es lo que le tenemos miedo, ampollas vasculares delicadas que pueden filtrar y con lo cual tienen un mayor riesgo de infección. Han surgido muchísimas, esta es una de las más importantes y la que me gusta además, digamos, de cómo manejar la aplicación de la mitomicina para tener ampollas mejores, y muchas técnicas, como yo les mostraba antes, de limpiar los bordes mientras actúa, lo que todos sabemos de lavar, de ajustar los tiempos, de no pasarse, de ajustar las concentraciones. Pero lo que yo hago ahora, ya dejé de usar esponja, hago la inyección de mitomicina subconjuntival antes de la cirugía, como vemos ahí. ¿Por qué? Porque la aplicación de esponjas puede llevar una concentración muy variable, una dosis final muy variable, entre 1.9 y 17.3 microgramos. En cambio, cuando uno utiliza la inyección, digamos, subconjuntival de mitomicina, se asegura una dosis que va a ser constante en todos los pacientes y que nos va a permitir hacer una comparación adecuada. Además, lo que muestran los trabajos al hacerlo así es que, si bien no hay diferencias en la reducción de la presión, la morfología de la ampolla es mucho más favorable cuando se usa la inyección intratenon de la mitomicina, en este caso 0,01%, 0,1 ml. Y eso va a permitir que, digamos, la recomendación, usar la inyección subterránea de mitomicina para mejorar las ampollas, porque esto, que son las infecciones relacionadas a ampollas, es una realidad y que está presente. Si ustedes lo quieren revisar, aquí en la acta oftalmológica hay una revisión de literatura que está muy buena, van a poder encontrar todos los factores que influyen, ahí está la referencia si la quieren revisar directamente. Y finalmente vamos a hablar de los tubos. Primer concepto en los tubos es que existen dos tipos, los tubos valvulados y los tubos no valvulados, que son cosas que no absolutamente distintas, se parecen, pero que se comportan en forma distinta. Por lo tanto, no tenemos que tratar de forzarlos los dos en lo mismo. Por un lado, tenemos que aprender a manejar los tubos valvulados y por otro lado, a manejar los tubos no valvulados. Los no valvulados fundamentales son el Ververt y el Molteno, y entre los valvulados, el tubo de Amet. Ahora hay unos tubos mixtos nuevos, yo no he tenido la oportunidad de usar, pero que son súper interesantes en el planteamiento, porque son tubos que son con un diámetro, con un lumen mucho más pequeño, que permite controlar el flujo a través de ellos y hacerlo bastante más seguro. ¿Cuáles son los factores que determinan la filtración? La superficie del plato, el diseño y el grosor de la cápsula que se forma sobre el plato, que va a ser finalmente lo que va a determinar el funcionamiento. La superficie no se sabe el tamaño ideal, alrededor de 350 milímetros cuadrados, yo diría que es lo que funciona mejor. Hasta allá van apuntando todos los distintos tubos no valvulados y valvulados que existen.
En cuanto al diseño, hay ya estudios que muestran diferencias significativas entre unos y otros. Los más importantes son estos dos, el ABB, que es AMED versus Verbal, y el ABC, que es AMED Verbal Comparison. Este trabajo, en el cual me tocó la suerte de participar, está considerado entre los 100 mejores o 100 trabajos más importantes en cuanto al manejo del glaucoma del último tiempo. ¿Qué es lo que muestran los resultados? Y cuando se analizan incluso el pool de resultados de los dos trabajos juntos, es que el grupo de Verbal tiene una menor tasa de falla, tiene una menor tasa de requerir nuevas cirugías y tiene menor presión con menos medicamentos que el grupo AMED. Eso es lo que muestra. Pero el Verbal tiene un mayor riesgo de hipotonía. ¿Qué los diferencia? Básicamente es el grosor de la cápsula. Y el grosor de la cápsula está dado por, o determinado por tres cosas, que son la biocompatibilidad del material del plato, el flujo precoz que induce la mayor fibrosis y el uso de esteroides. La biocompatibilidad del plato ya se sabe que, por lo menos los tubos propilenos se dejaron de usar porque son más inflamatorios que los de silicona, así que ya ahora todos tienen esa base. El flujo precoz a través del tubo induce mayor fibrosis. Por tanto, la cápsula, al haber flujo, se inflama mucho más, se llega a una respuesta digamos, fibroproliferativa por el estímulo del humor acuoso, que hace que la PIO suba y que llegue a 25, 35 o más milímetros de mercurio, que es la llamada fase hipertensiva, que ocurre entre la segunda y la tercera semana. A los 10 días de comienzo del flujo se observan cambios fibrodegenerativos que empiezan a hacer que disminuya la presión en el tiempo, por lo cual esta fase uno la maneja médicamente y en general evoluciona bastante bien. Los tubos valvulados tienen filtración, como sabemos, desde el primer día. Hay una inmediata respuesta vascular. Está la fase hipertensiva, que viene seguida después de una fase avascular fibrodegenerativa que empieza entre los 25 y los 45 días del postoperatorio, y eso lleva al desarrollo de cápsulas gruesas entre 400 y 500 micras, con una media de 475 micras, o sea, como una córnea, más o menos, sobre el tubo. Pero aquí, en este trabajo de los doctores Pérez, Verdaguer, Calvier y Maúl, que es muy interesante y que yo lo estoy aplicando en mi práctica, muestra que al inyectar mitomicina sobre el plato, por detrás de la zona de la válvula, digamos, en los tubos de AMED, y sobre el plato, en los tubos, lo hago yo también en los tubos de Verbal, se logra una menor incidencia de fase hipertensiva. Y estos pacientes requieren menor medicación. Además, se usan 3 inyecciones de 0,1 ml de mitomicina, 0,25 miligramos por ml, como les decía, sobre el plato, detrás de la válvula en el caso de la AMED, como está escrito acá, al final de la cirugía, a la semana y al mes. Y eso hace una diferencia, como ven ahí en el gráfico, fundamental en la incidencia de fase hipertensiva. Por lo tanto, la recomendación aquí es usar mitomicina para disminuir la fase hipertensiva. ¿Por qué usar la AMED entonces si el Verbal es mejor que la AMED? Bueno, uno por tenerle miedo al aplastamiento de la cámara, pero lo otro también es porque los tubos valvulados, uno los prefiere usar en pacientes que están muy deteriorados y que necesitan operarse rápido, porque los otros van a estar cerrados por un periodo de aproximadamente un mes, en el cual van a mantener presiones que pueden estar más altas de lo que uno desearía. En los tubos valvulados hay que mantener los esteroides en dosis altas durante el primer mes, e ir disminuyendo lentamente hasta un periodo de 3 meses. Como les decía, no temer a los corticoides. Cuando la presión sube, hay que usar medicamentos que disminuyen la producción de humor acuoso para disminuir los cambios fibroproliferativos y mejorar los resultados a largo plazo. Lo que muestran los trabajos es que cuando la presión excede los 10 milímetros, uno debiera hacer una combinación de orsolamida y timolol, que al año muestra una tasa de éxito de aproximadamente el doble y una reducción de la fase hipertensiva de 3 veces, como ven ahí, con un P absolutamente significativo. Lo otro importante de saber es que tienen que ser medicamentos que disminuyen la producción. Y aquí ya se hizo una comparación
y muestra que el tratamiento precoz con análogo de prostaglandina, por ejemplo, no logran ese efecto. El tratamiento tiene que ser con medicamentos que sean supresores de humor acuoso cuando la PIO sube de 10 en el postoperatorio. Lo otro que puede hacer uno, en lo que hago hace mucho tiempo en los tubos valvulados, es reducir el lumen con una sutura. ¿Cómo se hace? Se pone un nylon dentro del tubo y luego se hace una amarre con vitril, como vemos ahí. Se hace un amarre con vitril, se hace el nudo y después, tomando del vitril, se retira el nylon para no traccionar la silicona. Y eso va a permitir una restricción del flujo que va a hacer acá. Por un lado, va a reducir la tasa de complicaciones sin afectar el éxito de esto, y también va a reducir el grosor de la cápsula sobre el plato, con lo cual el resultado a largo plazo del efecto hipotensor del tubo va a ser mucho mejor. Por lo tanto, la recomendación del tubo valvulado es restringir el lumen para disminuir el flujo precoz. Y en cuanto a los tubos no valvulados, se logran cápsulas en general con una grosor que es menos de la mitad de los tubos valvulados, porque como están cerrados, se produce una respuesta inflamatoria muy leve. La que sí aparece, pero no tan importante, que está por el flujo a los 30 días, cuando se suelta el vitril y empieza a filtrar de forma espontánea. Estos tubos es fundamental cerrar bien el tubo, cerrarlo. No disminuir el lumen, cerrarlo, porque si ustedes lo dejan abierto, al no tener, aunque sea un poco, al no tener válvula no hay nada que ponga resistencia al flujo, por lo tanto la cámara se les va a aplastar sí o sí, y ahí van a empezar todas las tragedias que uno observa. El cierre se hace con vitril 8.0, que, así lo hago yo por lo menos, que se suelta entre la cuarta y quinta semana, una media de 31 días, es un seguimiento en 12 pacientes, y eso es más o menos lo que se demora. Tiene que ser, y hay que considerar que los pacientes que se van a someter a esta cirugía pueden resistir presiones altas, más de lo normal, durante 4 o 5 semanas, y esos pacientes, además, van a tener que usar medicamentos por ese tiempo. La cápsula que se forma en el mes sobre el plato hace que se evite la hipotonía cuando se suelta la sutura de vitril. Y dejar ese nylon ahí, porque el nylon queda, uno no lo saca, uno lo deja ahí, también previene la hipotonía porque disminuye el flujo y la reacción fibroproliferativa también cuando se suelta el vitril. O sea, empieza a salir un acuoso, pero no tanto porque está ocupada parte del lumen con el nylon. Hay que mantener los esteroides altos durante esas 2 primeras semanas, una vez que se abre, digamos, cuando uno hace la primera cirugía, después disminuyendo, y nuevamente hay que aumentarlos cuando se abre el tubo, de la misma forma, por unas 2 o 3 semanas y bajar en 3 meses. O sea, este tiene 2 fases, a diferencia del otro que era una fase, alto, alto, y después empezar a bajar. Este es alto, 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 para que cicatrice poco, empezar a bajar, y una vez que se abra el tubo y empiece el flujo, alto otra vez, para disminuir el efecto y para disminuir el estímulo de cicatrización. No hay que tener los corticoides y acordarse que en los tubos no valvulados tenemos 2 fases. El problema es que los pacientes, como les decía, mantenían las presiones altas, por lo tanto aquí se pueden asociar procedimientos. De todas formas hay que mantener el tratamiento médico que está usando el paciente, en algunos casos el tratamiento médico máximo, y se puede asociar un ciclodio o un ICP, o tratar de reavivar una trave que haya tenido previamente sin usar mitomicina, para que esa trave finalmente se cierre, y una vez que el tubo se abra, no esté funcionando. Mantener el tratamiento médico máximo para proteger al paciente de la presión. Y finalmente, el último problema que tenemos es la disminución de las células endoteliales, y esta otra cosa que aprendí aquí en el curso, que aprendí mucho en este curso, como yo durante los años, y diría que es donde más aprendo, más que en los congresos afuera, es que el implante en el surco, en los pacientes pseudofágicos,
reduce significativamente la pérdida de células endoteliales en estos pacientes. Por lo tanto, la recomendación en estos pacientes es, los pacientes pseudofágicos, es cuando es posible poner el tubo en el surco, la única, o sea, a veces es más dificultoso, ojo, no es tan fácil, pero se puede hacer, y la precaución que hay que tener siempre es, a diferencia de los tubos que se ponen por delante del iris, que el bisel está hacia adelante para evitar el iris, aquí es al revés, el bisel tiene que estar hacia atrás, por supuesto, para que evitar también el iris y no se obstruya. Implantar el surco, entonces, implantar en el surco en pacientes pseudofágicos. Como conclusiones, supresores del lugar acuoso para disminuir el flujo precoz, cierre parcial del tubo, usar mitomicina para disminuir la frecuencia de la etapa hipertensiva, eso en los tubos de MED, y el implante en el surco en los pacientes pseudofágicos en ambos. Y acordarse que hay un distinto régimen de corticoides porque los tubos funcionan y se espera que evolucionen de distintas formas dadas sus características y dadas las distintas técnicas quirúrgicas que se utilizan para cada una de ellas. Muchísimas gracias. Ahí tienen un QR. Si lo escanean van a poder meterse en el canal de YouTube, donde van a encontrar algunos detalles más de cirugía y otras cosas más interesantes y más largas sobre esto.